también al honorable señor Rafael Ernesto Vela Barba. Rafael Vela es fiscal superior titular de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos y coordinador nacional jefe del equipo especial Lavallato en Perú. Ha participado activamente en la cooperación internacional con países como Brasil, Andorra, Estados Unidos de América, Suiza, México, Colombia, entre otros, a fin de viabilizar mecanismos de intercambio de información más célere y oportuna, fortaleciendo los lazos de cooperación entre los países para coadyuvar en el trámite de la atención de los requerimientos de las diversas investigaciones fiscales. También fue juez penal especial anticorrupción a cargo de los casos Fujimori Montesinos, competencia que se amplió a delitos de corrupción de funcionarios de trascendencia nacional. Y como moderador para este panel de expertos tenemos al honorable señor José Benítez. José Benítez es asesor anticorrupción como contratista para INL en la Embajada de Estados Unidos en Panamá. Es abogado con una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas y es becario con una maestría en Gestión del Desarrollo con especialización en Economía aplicada al desarrollo de la London School of Economics. Cuenta con más de 10 años de experiencia en anticorrupción, gobernanza, transparencia y desarrollo sostenible, liderando proyectos con gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales. Los dejamos ahora entonces con este panel. Buenos días. Sí, perfecto. Estoy profundamente agradecido con el Ministerio Público por la oportunidad de moderar este panel y muy emocionado también por escuchar y aprender de tan estimados panelistas en este tema tan importante que es sobre prevención de la corrupción. Y así como Pepe el oso estaba muy triste que le robaron los mangos, a este Pepe también le da mucha tristeza este fenómeno tan duro que es la corrupción, tanto desde el punto de vista de limitar la cantidad de recursos que tenemos para resolver los problemas de la sociedad, pero también cómo socavan la democracia y la seguridad, ¿verdad?, en nuestras sociedades. Entonces, pasamos a este panel. Solamente voy a explicar brevemente la dinámica. Le hemos pedido a cada expositor que prepare una intervención de aproximadamente 15 minutos, digamos que para abrir la conversación sobre la importancia de la prevención de la corrupción desde su contexto y sus perspectivas, y hablar también de los instrumentos jurídicos relevantes a cada una de sus jurisdicciones. Y después pasaremos a 4 bloques, digamos, temáticos, en donde habrán preguntas y respuestas más directas, más cortas, aproximadamente 5 minutos cada una, hablando sobre la efectividad de esos instrumentos jurídicos, el fortalecimiento institucional como parte de la prevención ante la corrupción, algunos desafíos, retrocesos que se experimentan, y pasaremos a la cooperación internacional si da el tiempo, después concluiremos. Entonces, pasemos a las verdaderas estrellas de este panel, los expositores. Por favor, le doy la palabra al doctor Vela para que... Bueno, muy buenos días con todas y con todos. Es para mí un especial privilegio poderme dirigir a tan distinguida concurrencia. Agradecer, por supuesto, a los organizadores, a la Procuraduría de Panamá, al Ministerio Público de Panamá, al Cooperante Internacional, la Embajada de los Estados Unidos por esta oportunidad que resulta tan valiosa desde el punto de vista de la experiencia. Porque sin duda, dentro de lo que significa la forma en la que nos hemos organizado, cómo enfrentamos el fenómeno de la corrupción y cómo seguramente con tan distinguidos panelistas, como es el caso de Fernando, de Diego, que cada uno aportará su visión y su experiencia, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista de la praxis del día a día, resulta indispensable transmitir con el mayor respeto la experiencia que hemos tenido en el Perú. Mi propósito es que estos minutos sirvan para aproximarnos a lo que es la descripción de la realidad en nuestro trabajo cotidiano, en lo que significa la lectura de cómo cada país va enfrentando el fenómeno de la corrupción. Y esa es una tarea sumamente compleja, complicada, pero yo creo que además
lo conversábamos con mis colegas, los panelistas, imposible de superar después del panel que hemos tenido la frescura y la oportunidad de tener con los niños. Y dicho esto, y tratando de plantear este alto reto profesional de superar a los niños, que ha sido además tan frontal, tan tersa, tan transparente, y desde su ingenuidad, el reconocimiento de que la ética, que los valores, en realidad debemos promoverlos desde siempre. Y esa cultura de integridad no tiene que ser siempre algo que corresponda al fenómeno de criminalidad, que es como estamos habituados dentro de nuestros países. En esta presentación, que es la parte poco elegante de cómo siempre son referidas nuestras hojas de vida, yo traigo a referencia justamente mi participación en determinado momento de mi vida profesional como parte del sistema de justicia, pero no en la tarea que me ocupa actualmente, que es la de ser integrante del Ministerio Público, el honorable Ministerio Público en el Perú, sino que en ese momento lo era como parte más bien del honorable Poder Judicial de Perú. Me ocupaba ser juez anticorrupción de un caso específico, un caso de dedicación exclusiva, que era el caso Fujimori Montesinos. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque el fenómeno de la criminalidad organizada vinculada a la corrupción siempre tiene episodios que son demarcados por parte de la realidad. En el Perú, después del caso Fujimori Montesinos, que era así como se rotulaba, pensábamos que nunca más iba a pasar un caso de esta envergadura. Es decir, que nunca más íbamos a poner a prueba el sistema de justicia de tal manera que su respuesta no sea una respuesta reactiva, sino sea una respuesta preventiva. Y por esa razón es que traigo el antecedente, porque, reitero, cuando se produjo el caso Fujimori Montesinos hubo una reacción, una adecuación de la estructura del sistema de justicia, una adecuación de la legislación, la implementación de herramientas jurídicas para poder combatir una posible lucha de esta misma envergadura hacia el futuro, pero principalmente tener respuestas efectivas para el justiciamiento penal de ese caso. Se implementaron juzgados anticorrupción a dedicación exclusiva, el Ministerio Público tuvo la misma respuesta, la Procuraduría Pública, que en el Perú se encarga de velar por los intereses patrimoniales del Estado. Todo el sistema de justicia se organizó en torno a esta respuesta efectiva. Y siempre pensamos que no nos iba a pasar algo de la misma envergadura. Pues bueno, la realidad nos enrostró que no solamente podía pasar algo de la misma envergadura, sino ser superado incluso a partir ya de un caso de corrupción no solamente local, no solamente nacional, sino un caso de corrupción transnacional, como fue el denominado o rotulado caso Lava-Jato en el Perú, que es la responsabilidad que actualmente me ocupa, que es ser jefe del equipo especial de investigación que se ocupa exclusivamente de las investigaciones y procesamiento del caso Lava-Jato. Entonces, cuando tenemos que hablar de los fines de prevención, lamentable y desafortunadamente siempre tenemos que decir que el crimen organizado está un paso por delante. Más cuando se trata de un crimen de carácter transnacional, sofisticado, en donde esa sofisticación deviene precisamente de la adecuación a la persecución penal y de su entorpecimiento. Entonces, siempre hay la búsqueda de estar un paso por delante. Y esto tiene distintas estructuras. Lo primero es que la estructura de afectación de la independencia en el ejercicio de la función judicial o de la autonomía fiscal o de la autonomía de las procuradurías públicas genera de que necesariamente para que pueda existir impunidad tiene que haber una afectación del sistema de justicia, pero también de las herramientas con las cuales la persecución penal pueda materializarse. Y entonces, cuando suceden este tipo de fenómenos, podemos citar muchos de estos parámetros que se van implementando para tratar de tener fines de prevención especial. Bueno, todos ellos fracasaron. En el Perú existe, por ejemplo, un espacio interinstitucional multidisciplinario que es la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. En la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción se debe aprobar el plan anual o inclusive hasta quinquenal de lucha contra la corrupción. Y eso implica tener una serie de iniciativas
de todos los estamentos del sistema de justicia, pero también de quienes pueden materializarlo, es decir, el Poder Ejecutivo, los órganos constitucionales autónomos, como es el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, en fin, todos participan en un espacio de interacción para promover estos planes hacia más adelante y que puedan existir mecanismos, por ejemplo, como el sistema de control concurrente de la Contraloría General de la República, para que cuando exista una obra pública se acompañe un control coetáneo al momento del desarrollo de las licitaciones públicas, de la contratación de obra pública en general. Es decir, tratar de incrementar los máximos niveles de transparencia con legislaciones adecuadas al momento, con la búsqueda de valores como la integridad dentro de todo lo que significan los procesos de administración pública. En general, toda la iniciativa que se pueda concentrar, que tiene que ver incluso con la posibilidad de que normas de cumplimiento puedan ser implementadas, inclusive de recomendaciones de organismos internacionales, como la OCDE, por ejemplo, que en el Perú ha hecho su tarea en referencia a ello, ¿no? En la comisión justamente que se vinculaba a implementar figuras delictivas en el cohecho transnacional en políticas antisoborno, ¿no? El Perú es, en ese sentido, desde el punto de vista legislativo, un fiel cumplidor de este tipo de compromisos internacionales. Es decir, desde el punto de vista del avance de nuestra legislación, no debería significar esto un problema. La cuestión está en si vamos a ser capaces de implementar todas estas iniciativas, todo este grupo de iniciativas que pueden ser inclusive todas ellas vinculadas a un acontecimiento fundamental, que es la autonomía de los presupuestos. El Ministerio Público de Perú solamente cuenta con un presupuesto aprobado del 25% del monto que solicitó el Poder Ejecutivo. Entonces, si desde ya tienes un déficit presupuestal para el cumplimiento de todas las tareas que incluso pueden implementar estas iniciativas anticorrupción, entonces nos encontramos en una seria dificultad. Y si a eso le añadimos que finalmente, en aplicación del principio de igualdad ante la ley, la política en general no debe ser impune y que todos debamos responder ante la ley por los crímenes que se puedan haber cometido y que no existan compartimientos estancos o estatutos de impunidad, finalmente vamos a que el presupuesto de la República es aprobado en el Congreso. Entonces, ¿de qué manera existe una represalia directa contra el Ministerio Público? Pues no le dan los presupuestos. Y no darle el presupuesto significa tener escasez de factor humano, un adecuado financiamiento, por ejemplo, de los elementos indispensables en la lucha contra la corrupción, como son, por ejemplo, los peritos. No hay pago para peritos, no hay, en general, la capacidad operativa que la corrupción sí tiene como respuesta. Porque la corrupción tiene fondos que no se acaban nunca. Porque la corrupción puede, inclusive, y esto lo digo con el mayor respeto, sin duda, ¿no? Pero es parte también de la realidad, que el Ministerio Público en mi país debe enfrentar a las mejores defensas calificadas porque es lo que el dinero puede pagar. Y porque ese es el ejercicio libre de la profesión. No quisiera ser malinterpretado en esta expresión. Lo que quiero decir es que en el fondo, para poder combatir la corrupción, se necesita también un financiamiento adecuado y no una represalia del poder político cuando finalmente te has atrevido a investigar al poder político como corresponde dentro de tu tarea. Entonces, la forma de tener una respuesta para que tu trabajo no sea eficiente es asfixiándote. No te dan los presupuestos y si no te dan los presupuestos, ninguna reforma puede ser implementada. Porque si tú necesitas implementar un equipo especial, necesitas de lucha contra determinado flagelo, si tú necesitas implementar una legislación, como ha sido en el caso del Perú, la implementación de la ley de extinción de dominio, y al muy poco tiempo de que apruebas la ley de extinción de dominio, con muchas dificultades, los políticos se dan cuenta que la van a usar en su contra e inmediatamente acuden ante el Tribunal Constitucional para que esa misma ley que ellos aprobaron sea declarada inconstitucional. Entonces, y cuando uno empieza a averiguar, para quienes están interesados, quiénes son los que promueven la iniciativa de la inconstitucionalidad, los mismos congresistas que aprobaron la ley, ¿no? Entonces es una paradoja en todo sentido de la palabra, pero es evidente que cuando las leyes finalmente son aprobadas
y estas demuestran su potencia, su fuerza expansiva, su gravedad en contra de la corrupción, pues la corrupción se va a defender, y se va a defender siempre a partir de la instrumentalización de la política, y eso significa siempre un ataque a la autonomía fiscal y a la independencia en el ejercicio de la función judicial. Para nosotros, en el Perú, el Poder Judicial sigue siendo el bastión de la democracia, porque sigue siendo el bastión dentro del cual la justicia puede tener una respuesta de efectividad. No necesariamente lo vemos en el caso del Tribunal Constitucional nuestro, que es un órgano eminentemente cuya génesis es política, es decir, es producto de un consenso político, y al ser la política también transversal a las investigaciones que se realizan, sin duda su respuesta siempre tiene, por lo menos, un alto grado de especulación de por qué determinadas decisiones no son necesariamente técnicas, porque han pasado incluso hasta por la Corte Suprema de Justicia de la República, y el Tribunal Constitucional puede tener una apreciación distinta, sustitutoria incluso hasta del poder del Estado. Entonces eso genera una grave crisis institucional, porque finalmente también tiene que ver con credibilidad, con que la respuesta del sistema tenga que ver con legitimidad social. Y nos esforzamos mucho en ese campo, porque tenemos leyes en las que existe rendición de cuentas, declaración jurada de intereses, he hecho referencia inclusive a los planes anuales de lucha contra la corrupción, en donde hay un compromiso del Ministerio de Economía de respetar el presupuesto del Ministerio Público, pero cuando llega a la Comisión de Presupuesto, ¿no? Solamente se aprueba el 20 o 25% de lo que el Ministerio Público realmente necesita. Y se busca también afectar la credibilidad de las instituciones. Y eso creo que es una lección muy valiosa de lo que escuchábamos en el primer panel. En el primer panel tuvimos creo que claramente, ¿no? la idea demostrada de cómo también la corrupción busca socavar las bases precisamente de la legitimidad social de una investigación. ¿Y cuál es esa? Desprestigiar a los investigadores, desprestigiar a los jueces, desprestigiar al sistema de justicia. Porque un sistema de justicia que no tiene credibilidad, finalmente, lo que terminaría eventualmente sucediendo siempre, es que cualquier nivel de respuesta tenga más bien una justificación de esta frase que ahora escuchamos mucho, ¿no? Que es el lawfare o la judicialización de la política. Y en términos directos, yo debo decir que el Ministerio Público en el Perú investiga a políticos que presuntamente han cometido graves cargos de corrupción y que no pueden tener un estatuto de impunidad y que no pueden ser diferenciados. Tienen, por supuesto, la garantía de todos sus derechos, pero eso no quiere decir que el abuso de poder determine finalmente una defraudación de lo que decían también en el primer panel. Perdonen que sea reiterativo, pero ha sido tan genial y tan docente en todo sentido, que los niños hablaban de la averiguación de la verdad, ¿no? Y decían, la verdad. ¿Qué cosa es contra lo que se conspira finalmente? Contra la verdad, porque la impunidad busca o disfrazar o distorsionar la realidad o que la realidad nunca se sepa. Y el Ministerio Público no puede abdicar de su función. Y ahí yo traigo siempre el reconocimiento, y con esto voy concluyendo, porque creo que ya se me ha agotado el tiempo, y perdonen ustedes, pero este ejercicio es bastante complejo, de transmitir tantas cosas en una síntesis capaz de poder transmitir esta información. En el Ministerio Público del Perú, yo reconozco la valentía de fiscales que han decidido no ponerse de costado, que han decidido, con campañas de difamación, con campañas de descrédito, con posverdad, con desinformación, han decidido enfrentar el poder. Han arriesgado sus carreras, muchas de ellas afectadas al punto de que seguramente no tendrán en el futuro aspiraciones profesionales, pero han sabido ser honestos, han sabido ser frontales y han honrado escrupulosamente, como corresponde dentro de su humanidad, porque somos seres humanos, en los niveles de garantía de poner dentro de la oferta de la sociedad la averiguación de la verdad, anteponiendo cualquier tipo de interés personal y asumiendo directamente todos estos riesgos de afectación incluso de sus vidas privadas. Permítame siempre rendir un homenaje en ese aspecto, porque cualquier tipo de, reitero, de prevención, creación de equipos especiales, todo el sistema de prevención,
participación de la unidad de inteligencia financiera. Yo creo que finalmente nuestro problema no es que no tengamos mecanismos adecuados para luchar contra la criminalidad. Nuestro problema siempre está en la justicia de los seres humanos y en esa lozanía que han mostrado los niños, en que a veces esto parece ser más simple de lo que sí ciertamente puede ser una respuesta estructurada del Estado. Podemos tener hasta en apariencia la respuesta del Estado, pero si no hay seres humanos, si no hay actores fundamentales comprometidos, finalmente lo que tendremos siempre es el triunfo de la impunidad, es el triunfo de la diferencia entre quienes tienen poder y entre la sociedad que demanda que la averiguación de la verdad nunca se vea afectada por este tipo de sofisticación, por este tipo de demostración permanente de lo que el poder puede hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Vela. Muy interesante lo que nos menciona de la independencia de las instituciones de control y judiciales, además de su autonomía presupuestaria y de esa dificultad entre el marco legislativo y la implementación. Y cómo también se instrumentaliza la política y se ataca la credibilidad de estas instituciones. Muy interesante, vamos a hablar de eso seguramente en el bloque siguiente. Ahora le doy la palabra, por favor, al... Bueno, muchas gracias José, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá nuevamente. Me invitaron el año pasado y este año nuevamente fui invitado por la Procuración, así que agradezco a la Procuración, a la Embajada. Agradezco a Tania en especial por la confianza que ha depositado. Les confieso que cuando veía el primer panel no pude menos que emocionarme. Digo, la primera pregunta que estamos haciendo acá es ¿cómo prevenimos, ¿no?, los delitos de corrupción? Bueno, acá está. Este es el primer eslabón de la cadena, ¿no? Y qué importante eslabón a los chicos, a los niños, educarlos con un sentido ético, un sentido de integridad, porque van a ser ellos los que ocupen en su momento cargos públicos. Capaz sean gobernadores, capaz sean presidentes, capaz sean funcionarios, ¿no? Y ya en la base, empezar con el colegio, lo importante que es, ¿no? Miren, yo quiero hablar un poquito sobre la corrupción, si me permiten, un poco de lo que a mí me preocupa, ¿no? En nuestro país, la corrupción, la gran corrupción, está atacando a las instituciones hace por lo menos 30 años, ¿no? Y esto pasa mientras los gobernantes corruptos se enriquecen a costa del sacrificio de la sociedad, ¿no? Entonces, a mí me parece como algo que me parece muy importante es empezar a visibilizar los costos de la corrupción, ¿no? Digo, ¿cuáles son los costos de la corrupción? Y todos sabemos los perjuicios económicos, la pérdida de capital social, daño institucional, pero ojo, que la corrupción también atenta contra la democracia, ¿no? Nuestro artículo 36 de la Constitución Nacional así lo establece que es un atentado contra los valores democráticos. Entonces me parece muy importante visibilizar esto, ¿no? Hablar de democracia. La corrupción atenta contra la democracia directamente. En Argentina no se ha podido consolidar una política de Estado seria contra la corrupción, ¿no? Vamos y venimos. En algún momento algún gobierno dice que va a dar una lucha despiadada contra la corrupción, después las medidas son débiles contra la corrupción. Y ojo, acá hay otro tema también que a mí me parece importante, ¿no? Algo que lo linkeo y me parece interesante, que es la corrupción atenta también contra los derechos humanos. Claro, cuando uno analiza esto, ¿no? Digo, una de las causas formidables de pobreza en Argentina tiene que ver con la gran corrupción que viene ocurriendo hace más de 40 años, ¿no? Y esto lo tenemos que tener en cuenta porque la gran corrupción lo que hace es desviar fondos para salud, electricidad, educación, cloacas, para los sectores más vulnerables, ¿no? En países como Argentina, que tenemos, hemos tenido cifras inaceptables de personas en situación de pobreza, más del 50%. El robo
de recursos genuinos, digo, es algo muy grave para nuestro país. En mi tesis doctoral que hice en España, en la Universidad Autónoma de Barcelona, junto con una gran directora, María José Rodríguez Puerta, que es muy amiga de Fernando, uno de los temas que trataba era esto, ¿no? Entonces, claro, había en el jurado estaba Jarino Leal, que es un especialista en contratación pública, y no entendía por qué linkeaba corrupción con derechos humanos, ¿no? Y claro, pues me dice, claro, después de mi exposición, dice, claro, en España el problema que tenemos es que se roba lo que sobra. En Argentina se roba lo que falta. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Y acá es donde, como fiscal, cuando abordamos estos casos, empezamos a trabajar desde este lugar, ¿no? ¿Quiénes somos los fiscales? Los fiscales somos los que defendemos a la ciudadanía de los atropellos, de los abusos, de las arbitrariedades, del poder político. Y eso lo tenemos que tener bien claro. Acá hay muchos fiscales. Y lo tenemos que tener bien claro. Somos nosotros los que defendemos al pueblo, ¿no? Si nosotros no entendemos esto, no nos ponemos en esta posición, será muy difícil y el poder político nos va a terminar obligando. En el año 2018 me tocó intervenir en los casos de corrupción más graves de la historia de nuestro país. Se trataba de un caso de corrupción sistemática que tuvo lugar del año 2003 al año 2015 en una provincia, en Santa Cruz, donde eran oriundos los entonces presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Allí instalaron una maquinaria sistemática de corrupción, de manipulación de la contratación pública para desviar fondos. 51 licitaciones públicas analizábamos. Todos sabemos una licitación pública, la cantidad de documentación que tenemos que analizar. Imagínense 12 años de gestión. Y quiero decirles algo también. El antecedente del caso es la muerte de un fiscal, Nisman. En el año 2015, el fiscal Nisman, compañero mío, hizo una grave acusación a la expresidenta de la Nación. A los 3 días, cuando iba a exponer en el Congreso, lo mataron. La hipótesis investigativa es que lo asesinaron. Y esto era lo que nosotros nos enfrentábamos, ¿no? Y cuando uno analiza, estamos hablando de prevención, ¿no? Digo, todas las convenciones internacionales nos hablan de la importancia que tiene la prevención, no hay ninguna duda, ¿no? La palabra prevenir, del latín preavenire, implica anticiparse a que algo ocurra. Entonces, ojo, la justicia llega tarde. Nosotros llegamos después, el derecho penal llega tarde. Antes hay órganos administrativos, hay otras ramas del derecho que tienen que alertar sobre estas situaciones. Ahora, yo digo, durante 12 años, un mecanismo de manipulación de la obra pública, donde no se respetaban los principios de razonabilidad, no se respetaba la competencia, no se respetaba la verdadera concurrencia, no se respetaba la publicidad. Había cartelización, había sobreprecios. Era un elefante rosa que les pasaba por adelante y nadie vio nada. En 12 años nadie vio nada. ¿Y saben qué pasa y por qué nadie vio nada? Porque la corrupción también parasita órganos de control. Y ojo, cuando todos los órganos de control están parasitados, la ciudadanía solamente ve el ojo de los fiscales como la última alternativa de poner freno a estos abusos, a estos atropellos de poder, a estas arbitrariedades que se repiten sistemáticamente. Claro, yo me preguntaba qué pasó con los órganos de control. La SIGEN, los controles internos, ¿no? Claro, y uno se remonta al año 2003. En el año 2003, Néstor Kirchner, entonces presidente,
nombra como ministro de Planificación a Julio de Lío, le pasa toda la cartera de la obra pública a él, resolución número 20/2003. Resolución número 21/2003 nombra para que lo controle la SIGEN a su esposa. Digo, ya nada bueno podía salir de esto, ¿no? Yo me imagino llegar a la casa y decir, hiciste obra pública y nos rendiste cuenta. No entiendo cómo un conflicto de interés tan grande fue permitido en nuestro país. Y tiene que ver con una ciudadanía también silenciosa. Tiene que ver con una ciudadanía que otorga. Tiene que ver con una filosofía de decir, bueno, está bien que roben mientras hacen, esto ocurre. Digo, esto no se frenó. Entonces, claro, vamos, no podemos esperar nada bueno de esto, ¿no? Cuando yo hacía el análisis también de la SIGEN, digo, bueno, a ver, ¿quién nombra a la SIGEN? El presidente de la Nación. El controlador nombra al controlador. Bueno, nada bueno podemos esperar si no hay independencia. Veamos entonces qué pasa con el Congreso, con las leyes de presupuesto. Analizamos todas las leyes de presupuesto del año 2003 al año 2015. Nos volvimos ciegos para poder analizar todas las leyes de presupuesto, porque claro, para que la obra pública pueda llamarse licitación, tiene que tener una previsión presupuestaria. Bueno, nos encontramos que 30 obras no tenían previsión presupuestaria. ¿Cómo se hacían? ¿Con qué plata se hacían? ¿Cómo se llamaba la licitación? Nos encontramos con que algunas estas leyes de presupuesto que otorgaban presupuesto, otorgaban por montos inferiores, pero muchísimo más inferiores de lo que salía a la obra pública. Y fuimos avanzando y dijimos, bueno, ¿cuántas auditorías se hicieron? 0. Perdón, una auditoría se hizo. ¿Saben sobre qué se hizo una auditoría? Sobre las remas de hojas y los lápices que tenía Vialidad. Una verdadera vergüenza. Y claro, ahí empezamos a indagar sobre las personas que, ¿no? Tenían este deber de controlar. Y nos encontramos con situaciones que eran increíbles. Personas que se habían intentado controlar, bueno, fueron sacados del lugar. El único organismo que reaccionó fue el organismo recaudador, AFIP, ¿no? Que claro, mientras, esto les cuento rápidamente cómo fue la maniobra. Néstor Kirchner asume y el íntimo amigo de Néstor Kirchner, que era un monotributista llamado Lázaro Báez, no tenía bienes a su nombre, constituye una empresa que se llama Austral Construcciones. En Santa Cruz había 4 o 5 empresas grandes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El Estado comienza a ahogar a esas empresas, no le paga, y las obligan a vender a Austral Construcciones. 3 minutos. Bueno, Austral Construcciones comienza a adquirir todas las empresas y gana toda la competencia. Entonces, licitaban y Lázaro Báez competía contra Lázaro Báez. Digo, era tan obvia la cartelización, era tan obvia la falta de publicidad, era tan obvia la falta de igualdad, porque en los pliegos también se establecía que no podían presentarse licitaciones todas aquellas empresas que no tenían una experiencia de 10 años en el lugar, por lo cual las únicas que podían competir eran esas. Digo, todos los organismos de control fallaron, todos. Entonces, claro, cuando nos llega el caso a nosotros, somos nosotros los que tenemos que establecer ciertos lineamientos y somos nosotros los que tenemos que descubrir este velo, que digo, no era difícil descubrirlo cuando uno analiza las 51 licitaciones. ¿Y qué es lo que me parece más importante? Porque estamos hablando de prevención, ¿no? La justicia no previene, la justicia llega después. Nosotros sí, obviamente tiene un rol importante la justicia de impedir la impunidad de los corruptos, de recuperar la plata que se robaron. Por supuesto que sí, porque eso también tiene fines preventivos, generales, muy importantes para la sociedad. La justicia
no puede ser garante de la impunidad de los corruptos, pero la justicia llega tarde. Entonces, antes de esto, empecemos a pensar cómo controlamos que no ocurran y cómo surgen las alertas que debieran ocurrir, obviamente, en este tipo de hechos tan graves. Muchas gracias, doctor Luciani. Me quedo con dos cosas súper rápido. Se roban lo que falta, muy fuerte y muy real en nuestra sociedad, tristemente. Y también este caso que menciona la escala, los años, el número de licitaciones, verdaderamente se vuelven organizaciones criminales y actúan como tal y tienen implicaciones muy fuertes como la muerte del fiscal. Doctor, adelante. Bueno, buenos días a todos. Antes de nada, pues eso, al igual que hicieron mis compañeros, quiero expresar mi agradecimiento a los organizadores por haberme invitado a participar en este estupendo congreso y a formar parte de este fantástico panel en el que me integro. Bueno, créanme que es un reto realmente el trasladarles en apenas 15 minutos cuál es el modelo de estrategia de prevención contra la corrupción pública con el que trabajamos en Europa, con el que trabaja la Unión Europea. Es todo un reto porque pues es un modelo que tiene numerosas derivadas, numerosos lineamientos e inevitablemente he tenido que hacer pues, una tarea de selección de contenidos, una tarea selectiva para poder trasladarles lo que yo entiendo es más interesante o puede ser más de mayor referencia para la situación en Panamá. Voy a distribuir mi intervención, en la que espero ajustarme al tiempo que me ha sido asignado, en 3 pequeños bloques. Primero querría hablarles de por qué Europa ha hecho y hace tanto hincapié en la prevención de la corrupción pública, porque es un tema clave en la agenda política de la Unión Europea. Eso me parece que es interesante que lo conozcan para entender también cuál es la estrategia que se ha diseñado. En un segundo bloque voy a describirles esa estrategia en 2 niveles, un nivel un poco más normativo y un nivel más operativo. Y en tercer lugar, trataré de sintetizar algunas ideas sobre quizás los principales instrumentos o los instrumentos que se han revelado más eficientes en esa tarea de prevenir la corrupción pública. Vamos entonces con la explicación inicial. ¿Por qué para Europa la prevención de la corrupción es un elemento distintivo de lo que significa Europa como unión política, que lo es? Bueno, en la corrupción Europa ha visto desde el año 2011, es el año en el que se aprueba el convenio contra la corrupción del Consejo de Europa. Bueno, pues desde ese año en Europa las distintas instituciones europeas, los distintos organismos europeos han visto en la corrupción una amenaza transversal a sus políticas, una amenaza de carácter transversal. Y esa transversalidad tiene que ver también con su persistencia, con la fortaleza que ha venido mostrando la corrupción frente a todas las estrategias que Europa ha ido desarrollando. En ese sentido, lo que voy a contarles es un poco una historia de un cierto fracaso, porque, como les acabo de explicar, Europa ha cometido la lucha contra la corrupción de una manera seria desde hace ya muchos años y, sin embargo, necesitamos seguir reforzando esa lucha. Por eso digo, es la historia de un cierto fracaso, ¿no? Para Europa la corrupción es un tema clave, primero, porque afecta a sectores especialmente sensibles para la Unión Europea. Afecta de manera singular a los procedimientos de contratación pública. Afecta a la financiación de partidos políticos. Afecta a la gestión de los fondos europeos. Saben ustedes que la Unión
la Unión Europea destina una cantidad ingente de dinero a sus Estados miembros, efectivamente, para que implementen o desarrollen ciertas políticas de carácter transversal y en numerosos ámbitos. Bueno, pues ese es un tema con el cual la Unión está especialmente sensibilizada, porque es, en definitiva, el dinero de la Unión, administrado o mal administrado en algunos de sus Estados miembros. Ese carácter tan estratégico de los sectores que se ven implicados en la corrupción ha hecho surgir las alarmas y ha activado todas estas estrategias que les estoy avanzando y que les iré comentando a lo largo de estos minutos. Por otra parte, en Europa, y ya se ha comentado también este tema, se ha tenido siempre muy en cuenta el aspecto de los costes económicos que tiene la corrupción pública, lo que le cuesta a las arcas comunitarias la corrupción pública. La Comisión Europea hace un estudio, un análisis cuantitativo todos los años sobre el importe de los perjuicios derivados de la corrupción pública. En el año 2024, o para el año 2024, el cálculo fue de más de 150.000 millones de euros, efectivamente. 150.000 millones de euros. Son costes derivados de la corrupción asociada esencialmente a procedimientos de contratación administrativa. Ese es un poco el flanco débil, eso es un poco el objetivo en el cual las estrategias europeas siempre han tratado de intervenir. Y decía, son costes asociados a pérdida de eficiencia y sobre todo a sobrecostes en los contratos. Esa es un poco también la pieza clave. Pero fíjense, más allá de eso, más allá de estas razones que explican por qué Europa ha querido dar un paso adelante en su lucha contra la corrupción pública y diseñado estas estrategias que les estoy comentando, para Europa la lucha contra la corrupción es un tema de imagen, es un tema de cómo Europa quiere proyectarse ante el mundo. Europa concibe la corrupción o la lucha contra la corrupción pública, la prevención de la corrupción pública como una señal identificativa del Estado de Derecho que Europa quiere ser. En ese sentido, quizás es muy ilustrativo el explicarles que el Tribunal de Cuentas Europeo, el que fiscaliza las cuentas de la Unión Europea, pues a lo largo de estos últimos años ha utilizado como argumento para explicar o para justificar el celo que pone en la fiscalización de los procedimientos de contratación, básicamente, el de la necesaria trazabilidad de las decisiones, sobre todo aquellas decisiones que tienen que ver con el gasto público. Eso es marca Unión Europea. Todos los organismos, todas las declaraciones, todo el cuerpo normativo de la Unión Europea insiste en la necesaria transparencia de las decisiones que se adoptan desde Bruselas. Piensen ustedes que Bruselas rige, en cierto modo, la vida de muchos países de Europa, de más de 20 países de la Unión Europea. La justificación de esas decisiones, la transparencia de esas decisiones, la razonabilidad de esas decisiones está en el trasfondo de estas políticas anticorrupción y está en el trasfondo de ese celo que los órganos de la Unión Europea han venido poniendo en la fiscalización de las cuentas de la Unión y de aquellos fondos derivados de la Unión que acaban siendo gestionados por los Estados miembros. ¿Cómo es la estrategia europea contra la corrupción pública? ¿Qué tiene Europa? ¿Qué ofrece Europa? Europa ofrece trabajo en dos ámbitos, esencialmente, trabajo de prevención, trabajo preventivo. Ofrece un marco de armonización normativa, esto es sumamente interesante. La Unión ha venido fortaleciendo normas que son de aplicación obligatoria y común por parte de todos los Estados miembros. Normas de prevención que todos los Estados miembros han tenido que ir implementando en estos años. Es un trabajo en toda regla de armonización normativa que probablemente no tiene parangón en ninguna otra parte del mundo. Es un trabajo muy difícil, complicado, porque en ese trabajo la Unión Europea debe convivir, debe coexistir con la soberanía de los Estados. La
capacidad legislativa que tienen los estados para decidir sobre sus cuestiones internas. Sin embargo, esa coexistencia en el ámbito en el que estamos hablando, el ámbito de la corrupción pública, es una coexistencia bastante bien ordenada. Con algunos ejemplos que después les indicaré, no hemos asistido a grandes choques o a grandes tensiones. Los estados han caminado todos ellos en la línea marcada por Bruselas, ¿no? O casi todos ellos, alguna matización querré hacer, ¿no? Y en ese sentido el sistema se ha demostrado eficiente, se ha demostrado muy eficiente. En ese cuerpo normativo o dentro de ese cuerpo de armonización normativa o legislativa incluimos, por un lado, el Convenio del Consejo de Europa contra la Corrupción, año 2011. Es un convenio vinculante para la Unión Europea y todos sus Estados miembros. En el marco de ese convenio se hace una tarea inédita hasta la fecha de tipificación muy precisa, muy concreta de los principales actos de corrupción pública, la malversación o peculado, el cohecho, el tráfico de influencias, y de algunos actos de corrupción privada, combinando, obligando, vinculando a los estados a incorporar esos delitos con los esquemas que aparecen previstos en el propio Consejo de Europa a sus ordenamientos jurídicos internos. Por tanto, el convenio del Consejo de Europa es un elemento clave para entender la deriva que ha tomado Europa en esta estrategia que les estoy explicando. En segundo lugar, dentro de ese cuerpo normativo de armonización, tenemos, sin duda alguna, los informes de evaluación del organismo que conocemos con el nombre de GRECO, Grupo de Estados contra la Corrupción Pública. Es un grupo de técnicos seleccionados y nombrados por los Estados miembros de la Unión Europea que realizan evaluaciones sobre la eficiencia de las estrategias anticorrupción, de las herramientas anticorrupción que tienen cada uno de los Estados miembros de la Unión. Estos informes son informes tremendamente rigurosos, tremendamente detallados, elaborados por expertos absolutamente independientes que cursan visitas personales a cada uno de los estados de la Unión para revisar in situ, en persona, cómo funcionan esos instrumentos, esas herramientas. Y aunque no son informes vinculantes, no incluyen recomendaciones vinculantes, tienen un enorme peso político. Han ejercido una enorme presión política sobre los Estados miembros. La presión que significa situarse en el punto de mira de la Unión Europea como estados no avanzados en la lucha contra la corrupción pública. Los informes GRECO explican muchas de las reformas que se han ido implementando en los países europeos a nivel nacional, a nivel doméstico. Sin ellos no entenderíamos cómo funciona Europa en materia de prevención de la corrupción pública. Y por último quiero mencionarles también en ese terreno de la armonización legislativa una iniciativa, una actuación muy significativa, muy relevante, y es la elaboración del llamado Informe de Estado de Derecho que realiza la Comisión Europea. La Comisión Europea es el poder ejecutivo de la Unión Europea. Bueno, pues la Comisión Europea cada año elabora lo que ella llama un Informe de Estado de Derecho, en el cual se revisa el cumplimiento por parte de cada uno de los Estados miembros de lo que la Unión Europea entiende garantías esenciales del Estado de Derecho. Bueno, pues en el listado de garantías están las políticas de prevención de la corrupción pública. Este informe es clave. Si antes les comentaba que las evaluaciones que hace el grupo GRECO no son vinculantes, el informe es absolutamente vinculante, hasta el punto de que condiciona el acceso de los estados de la Unión a los fondos comunitarios en la medida en que la valoración sea positiva o sea negativa. Algún país en los últimos años, Hungría, por ejemplo, en concreto, pues ha sido excluido de la obtención de ingentes fondos de la Unión Europea, ingentes fondos económicos, al no haber superado este informe sobre el Estado de Derecho. El informe del Estado de Derecho es un acicate valiosísimo para que los estados, dicho de una manera coloquial, se pongan las pilas y vayan al frente de las estrategias anticorrupción. 2 minutos. Junto con ese sistema de armonización legislativa, Europa ha implementado también un sistema de armonización operativa.
ha creado agencias específicas, no estatales, sino multinacionales, dependientes de Bruselas, pero con capacidad de jurisdicción, lo diríamos así, en todo el territorio de la Unión. De ellas yo voy a mencionarles en estos 2 minutos que me quedan 2. La OLAF, por una parte, y la EPO. La OLAF es la Agencia Europea de Investigación del Fraude. Es una agencia de tipo administrativo que colabora estrechamente con la Policía Europea, la Europol. Y la EPO, efectivamente, es la Fiscalía Europea. En Europa funciona una Fiscalía Europea con todas las atribuciones de las fiscalías nacionales. Lo hace desde el año 2021 y tiene competencia para la investigación y la persecución de todos los delitos que comprometen los intereses financieros de la Unión Europea. Bueno, este paraguas se desglosa a su vez en herramientas. Yo creo que en alguna de las preguntas que me hará el moderador posteriormente podré también explicárselas. Muchas gracias. Muchas gracias. Me quedo con, wow, todo lo que se puede cuando hay un poco de voluntad política hacer en tema de prevención. Pasamos a la parte que me da bastante dolor, y siento que es casi un pecado pedirle que solamente respondan en 5 minutos, pero esa es la dura tarea que me han pedido. Vamos a hablar un poquito sobre efectividad y le quiero hacer preguntas específicas a cada uno. En primer lugar, al doctor Rafael Vela, en el contexto peruano, donde se han implementado reformas tan importantes después de estos grandes casos de corrupción, ¿qué herramientas legales o institucionales han tenido mayor impacto preventivo? Gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente. A ver, yo diría que desde la perspectiva de planificación estratégica todo ha estado, ¿no? El problema es que cuando eso se trasunta en un papel y no tiene efectividad, inclusive desde las políticas institucionales, cuando no se cumple con el compromiso, entonces es poco probable de que se puedan exigir también resultados de eficiencia. El esfuerzo que hace la institución, en general el sistema de justicia, está sobrepuesto a sus dificultades. Pero es cierto que muchas de las cuestiones que se han vinculado a la condición reactiva de tener fenómenos de criminalidad en donde se tienen que necesariamente reportar la participación de funcionarios públicos de tan alto nivel como es el propio presidente de la República, que por supuesto es algo absolutamente infausto para nosotros, ¿no? Que tengamos en este momento, luego del procesamiento penal correspondiente, 2 presidentes constitucionales privados de libertad justamente relacionados al caso Lava Jato. Y hay un tercer presidente, porque el caso es el extraditado, el presidente Alejandro Toledo. Esta sentencia tiene 2 sentencias producto de los procesos de extradición con los Estados Unidos de Norteamérica, que nos entregó extraditado al señor Alejandro Toledo porque se reconoció que el señor Toledo se le imputaban graves cargos de corrupción, crimen organizado y lavado de activos, y que no era pues un perseguido político, no era un perseguido por sus ideas y que no podía tener un estatuto de impunidad porque era un político. El señor Toledo fue entregado y ha sido sentenciado. El caso del señor Humala también está sentenciado. El presidente Kuczynski está pendiente de inicio de su juicio oral, es decir, la etapa final del proceso penal, también por graves cargos de corrupción, lavado de dinero. Y en el caso, bueno, tuvimos una infausta situación también, ¿no? Que el caso del expresidente García, que durante un operativo en el que se ejecutaba su detención preliminar decidió quitarse la vida. Sin embargo, el caso que lo vinculaba, que era el caso de la construcción del Metro de Lima, ya ha sido sentenciado también. Entonces, nos lleva a un caso emblemático de participación dentro de su gobierno. Todo esto, por supuesto, no es algo que nos enorgullezca, es todo lo contrario. Pero es cierto también que la respuesta del sistema de justicia ha sido demostrar su efectividad y creo, desde, por supuesto, una modesta opinión en este aspecto, que eso sí tiene un fin disuasivo. Y tiene el fin disuasivo de que ahora la corrupción sí está rindiendo cuentas, cosa que antes no se sucedía y que más bien comprometía un estatuto de impunidad para los políticos que se sentían distintos ante la ley. Esa respuesta del sistema de justicia tiene dentro de sí herramientas que han sido producto también
de coyunturas específicas, como ha sido el propio caso en su nacimiento, cambios legislativos, otros que han sido producto de nuestra realidad, lo que sucedió en el caso Fujimori y Montesinos, y bueno, el mejoramiento de nuestra legislación en ese aspecto. Pero creo que sí hay que establecer un paradigma fundamental. Yo creo que más allá de todos los sistemas de prevención, el control concurrente, que siempre está presente en la Contraloría General de la República, ha demostrado ser absolutamente ineficaz cuando no existe un respeto por la legalidad. Y cuando el crimen de cuello blanco, que es inexplicable desde el punto de vista de quienes lo cometen, pero que sociológicamente existe, porque nos preguntamos cómo una persona que de repente tiene una posición social de ser un empresario, voy a emplear este término porque creo que es el que mejor refleja, multimillonario y que probablemente llega inclusive a las 7 décadas de vida y que no le va a alcanzar su vida para poder gastar el dinero que tiene producto de la corrupción, pues sigue cometiendo delitos de corrupción. Entonces esto no es un crimen de necesidad, sino que más bien tiene que ver con ya lo que es parte de la naturaleza del ser humano. Ambición, poder, en general, ¿no? Todas estas especulaciones. Pero para poder aterrizar la idea, la respuesta del sistema de justicia con algunas herramientas utilitarias, como ha sido la colaboración eficaz de personas jurídicas, que en el Perú, a partir de experiencias de otros países, como la delación premiada en el Brasil, por ejemplo, pudimos ser capaces de, durante el mismo proceso de investigación y justicia penal de estos graves casos, pudimos ser capaces de implementar un sistema de legislación dentro del cual ahora las personas jurídicas, a través de implementación de programas de cumplimiento, pueden ser arrepentidas y pueden presentar toda la evidencia con la que cuentan al sistema de justicia. Eso disuade, porque sin duda ahora ya se sabe que no obstante que los crímenes de esta naturaleza son clandestinos y en fin, siempre se busca eludir la acción de la justicia, ahora tenemos una respuesta jurídica dentro de la cual las personas jurídicas, que en nuestro caso ya se han logrado aprobar judicialmente acuerdos con la persona jurídica de Odebrecht, pero también con otras personas jurídicas que son las de mayor tamaño y envergadura en el rubro de la construcción de obras en el país. Y esto tiene que ver también con credibilidad del sistema, porque el que se arrepiente tiene que entregar, por supuesto, prueba para que luego eso sirva para aspectos no solamente de autoincriminación, sino también de delación, es decir, que sirva para justiciar penalmente a otros. Y ese mensaje que se manda a la sociedad es un mensaje también potente que a su vez es combatido, ¿no? Y por eso la respuesta es siempre una respuesta de retroceso. Implementas una norma, pero inmediatamente cuando se muestra su efectividad, la política, el Congreso de la República busca derogarla, busca condicionarla, busca dedentarla, es decir, quitarle su efectividad para que esto no sea una respuesta efectiva. La ley de colaboración eficaz demostró que así lo era, pero cuando la respuesta se enrostró a las propias organizaciones políticas, pues buscaron afectarla, ¿no? Buscaron quitarle potencia de la misma manera que ha sido la ley de extinción de dominio. Y creo que desde el punto de vista preventivo, el mensaje de respuesta del sistema de justicia es el que finalmente puede tener algún grado de mejoramiento en algunos aspectos tan fundamentales como el hecho mismo de que justicia alternativa, como es la justicia arbitral, también se vio afectada por el caso Lavajato. Es decir, los árbitros, que en el Perú están reconocidos constitucionalmente como una justicia alternativa, pero que es una justicia eminentemente privada, trataba de contraponerse a la justicia ordinaria. Y decían, bueno, en el Poder Judicial hay muchos problemas, no hay calidad, etcétera, ¿no? Muchas de ellas, por supuesto, argumentaciones falaces. Pero se presentaba a la justicia de los árbitros asociados al prestigio profesional de determinadas personas que ejercían la profesión de abogados y que cumplían el papel de árbitro. Bueno, también los árbitros fueron sobornados. Y eso implica también que exista un cambio del paradigma y una humildad también de reforma del propio sistema arbitral para que pueda subsistir. Porque si tú vendías una oferta de que eras mejor que el Poder Judicial, porque tus árbitros eran egresados de probablemente Stanford, Yale, Harvard o cualquier universidad prestigiada en Europa, bueno, pues ese profesional que tenía además todas estas calificaciones
finalmente también sucumbió al fenómeno de la corrupción. Como todos han sido procesados y están dentro del justiciamiento penal, sin duda creo que es un mensaje preventivo muy potente, porque de hecho, claro, desde el punto de vista pragmático tal vez el mensaje es pésimo, ¿no? Porque a los fiscales y al sistema de justicia lo que nos dicen es que la economía se ha parado, que ya nadie quiere construir obra pública porque luego vas a ser procesado, cuando el mensaje es exactamente el contrario, ¿no? Uno de los presidentes que está pendiente de inicio de su juicio oral, el presidente Kuczynski, decía, bueno, pero un poco de corrupción, un poco de contrabando no le hace mal a la economía, la dinamiza más bien, ¿no? Claro, esos mensajes desde el punto de vista pragmático tal vez tengan algún correlato en empresarios que tengan esa misma visión, pero desde el punto de vista de la legalidad, su irrespeto, por cierto, creo que desde la potencia del mensaje de que el sistema de justicia no se ponga de lado, creo que termina siendo el paradigma fundamental de cómo todas estas normas de prevención que pueden tener una estructura y un seguimiento de políticas incluso como la de la Comunidad Europea, finalmente, por en nuestro caso ha sido así, ¿no? Las recomendaciones de la OCDE las hemos implementado, pero eso no desaparece la corrupción y por el contrario ya tenemos casos en los que lo estamos aplicando. Seguramente podemos complementar un poco más con tan distinguidos panelistas. Muchas gracias. Doctor Luciani, ¿qué lecciones deja la práctica argentina sobre cómo transformar normas en resultados tangibles frente a esta corrupción estructural? Bien. A ver, nuestra vocación no es fácil. Todos lo sabemos. Es un trabajo que a veces es titánico, ¿no? Que pone a prueba nuestros principios, pone a prueba nuestras convicciones, pone a prueba nuestra seguridad. Y no hay otra alternativa para trabajar este tipo de casos tan complejos, con tanta documentación. Si uno piensa en licitaciones públicas, estamos pensando en 20, 30 cuerpos de licitación pública, más las modificaciones de obra, más los atrasos, más los eventos financieros, más... Es un mundo de información, ¿no? Entonces, necesitamos, primero, una preparación mental muy fuerte para poder tolerar las presiones. Ahora voy a ir a eso. Que se nos avecinan cuando avanzamos en este tipo de casos. Necesitamos también una preparación académica. En mi caso yo hice en paralelo un doctorado en corrupción y contratación pública, porque tenía que estar seguro de lo que estaba diciendo, tenía que estar muy seguro. Entonces me levantaba a las 5:30 de la mañana, estudiaba hasta las 8:30 de la mañana, me iba a trabajar hasta las 9 de la noche. Todos los días fueron durante 3 años así. 600 horas de debate, sentados ahí, 3 años y medio de juicio. Fíjense la fortaleza que uno tiene que tener, ¿no? Con medios colonizados, medios de comunicación colonizados por la corrupción, hostigándote. Y miren, fíjense algo, ¿no? El juicio arrancó en mayo del año 2019 con un gobierno que no incidía en nada en nuestro trabajo. Se convocan elecciones y va como vicepresidenta la que era expresidenta de la Nación durante 2 periodos y estaba en el banquillo de los acusados. Entonces, se da esta situación de que nosotros teníamos que juzgar al poder mientras estaban en el poder. Y claro, en la sala de audiencias, cuando bajamos, eso fue un domingo, ganan las elecciones, el lunes bajamos a la sala de audiencia y había un clima de algarabía dentro de la sala de audiencias, ¿no? Y algún abogado inescrupuloso nos dijo de atrás, ¿ustedes qué hacen acá? ¿No se dieron cuenta que esto se terminó? Pensaron que por ganar las elecciones nosotros no íbamos a cumplir con nuestro deber. Pensaron que por ganar las elecciones íbamos a rehusar a nuestro juramento que habíamos hecho en la Constitución Nacional. Y no saben lo preparado que estábamos mentalmente, académicamente, profesionalmente, para tolerar eso y otros atropellos más de los que nos vimos sometidos. Entonces digo, no hay otra alternativa que frente a este hostigamiento de los medios de comunicación, hostigamiento del poder político, ahora voy a explicar
el siguiente pregunta algo de lo que fue pasando, ¿no? Porque el sistema corrupto quiere colonizar a la justicia y lo hacen de manera directa o sutil, muchas veces sutiles y otras veces amenazando directamente. Y un poco Rafael decía y nos contaba esto, ¿no? Cómo los medios de comunicación son la punta para empezar a horadar la imagen del fiscal, el por qué lo hacen. Y lo hacemos porque tenemos que cumplir con nuestro deber. Es verdad, estamos un poco locos, puede ser. Y sí, puede ser. Pero nuestros principios nos llevan a cumplir con la ley. Entonces no hay otra alternativa que aferrarnos a la Constitución Nacional, aferrarnos a la ley, aferrarnos a los hechos y a las pruebas y ahí ir con un grupo de trabajo que también, lo tengo que destacar, empujada para adelante. Esto tiene que ver también, ¿no? El grupo de trabajo es fundamental en esto. Y claro, ya para cerrar, en Argentina, durante muchísimo tiempo, lamentablemente, la justicia había sido garante de la impunidad de los corruptos. Y en general, no se juzgaba a los expresidentes, vicepresidentes, cuando estaban en el ejercicio de la función, sino que se hacía con posterioridad, cuando habían perdido el poder. Nosotros venimos a patear el tablero. Nosotros pateamos este tablero, y bien que lo hicimos, y digo, esto tiene efectos también preventivos. Y ahora, el mensaje que nos queda es que podemos juzgar al poder mientras están en el poder. Y no solamente eso, todas las instancias, más de 20 magistrados han confirmado esta sentencia. Hoy, la expresidenta de la Nación está presa, bajo la modalidad que sea, pero está presa. Y otra cosa, no hay sentencias ejemplares si nosotros no recuperamos el dinero de la corrupción. Sobre eso también tenemos que llegar. Esa es la batalla que estamos dando en este momento. Gracias. Doctor Vázquez, quería dar seguimiento un poco a esos instrumentos que nos mencionó anteriormente. En el contexto europeo, ¿qué instrumentos se consideran hoy más eficaces en la prevención de la corrupción pública? ¿Los penales, los administrativos o los de transparencia e integridad? Ok, muchas gracias. Bueno, pues complementando lo que les trataba de explicar en mi primera intervención, bueno, Europa ha apostado fuertemente por los instrumentos penales, directamente penales. Eso incluye la creación, por supuesto, de fiscalías especializadas. Si bien, bueno, pues como sabemos, la intervención penal se produce en un momento en el cual el acto corrupto ya se ha realizado. Por lo tanto, el efecto preventivo, en principio, debemos buscarlo en otros ámbitos, en otros terrenos, ¿no? Eso no quita para que cualquier estrategia anticorrupción esté coja, sin una vertiente, sin una pata penal absolutamente sólida. Eso es obvio y eso lo conocemos todos, ¿no? Pero desde luego en el terreno de la prevención hay que usar otro tipo de herramientas. La Unión trabaja en ese sentido con herramientas administrativas que tienen que ver con la prevención de conflictos de intereses, declaraciones de intereses, códigos éticos. Son herramientas de una eficiencia limitada por varias razones. Algunas de esas razones ya han sido expuestas aquí. Pues, por ejemplo, su dependencia, la dependencia de algunas de ellas o de las más importantes de ellas del Poder Ejecutivo, por ejemplo. También plantean importantes retos de formación para el personal adscrito a ellas. La corrupción es un terreno complejo, muy complejo, que requiere para ser prevenida de una manera eficiente de un manejo de un caudal de conocimiento, de formación correspondiente a muchos ámbitos, no solo el ámbito jurídico, obviamente, ¿no? Entonces, cuando esa formación lastra la capacidad de actuación de los operadores, estamos lastrando la capacidad que tiene la institución o el organismo de control en el cual hemos confiado para prevenir la corrupción pública. Eso es un problema que también plantean algunas de estas agencias puramente administrativas. Y luego hay otro tema que también en cierto modo limita su eficiencia, y es el hecho de que en prácticamente todos los países de la Unión
las sanciones disciplinarias, los instrumentos de sanción administrativa son discrecionales. Es una potestad discrecional, no es una potestad de ejercicio obligatorio. Y eso genera también o puede generar también ciertas distorsiones. Así las cosas, el principal instrumento en el que confía la Unión en el terreno de la prevención es, sin duda alguna, la transparencia. La transparencia, el desarrollo de políticas de transparencia y de integridad. Esa transparencia concretada, en primer lugar, en la publicación proactiva de información relevante, léase procedimientos de contratación administrativa, y la Unión ha desarrollado a través de un cuerpo normativo una regulación sobre la forma en la cual debe publicitarse la contratación administrativa, ha diseñado incluso plataformas de contratación que son vinculantes para los estados de la Unión, por tanto que deben realizar esa contratación a través de dichas plataformas. Esa publicidad también afecta, por supuesto, a los presupuestos, pero también afecta a las llamadas agendas para la transparencia. Eso es un tema en el cual Europa está poniendo mucho hincapié en los últimos años. La necesidad de que los altos cargos publiquen sus agendas de trabajo, con quiénes se reúnen, con qué grupos de interés se reúnen, la huella normativa, es decir, el hecho de que podamos conocer exactamente cuándo se produce una modificación en un reglamento o en una norma. ¿Quién ha hecho esa propuesta? ¿De dónde viene esa propuesta? ¿Cómo se ha generado esa propuesta? Es la trazabilidad de los cambios, sobre todo en estos campos que estamos comentando que son tan sensibles y que tienen que ver con contratación administrativa y actuaciones de gestión de los fondos, ¿no? Entonces, yo diría que esa es la gran apuesta de la Unión, la publicidad, efectivamente, el acceso de la ciudadanía también a los aspectos más relevantes de la publicidad sobre las actuaciones administrativas. La Unión concibe a la ciudadanía como un elemento de escrutinio de la actuación de los gestores públicos, es devolverle a la ciudadanía un papel protagonista que probablemente pues, siempre debió tener, ¿no? Y en ese sentido hay distintas iniciativas que apuntalan ese papel que tiene la ciudadanía, el fortalecimiento de la figura del denunciante, la protección, el estatuto de protección del denunciante, obviamente de aquellas personas que son conocedoras de irregularidades y que se verán rodeadas de una serie de garantías para evitar represalias, y todo con el fin último de que proporcionen a los organismos de persecución información absolutamente clave para poder seguir adelante con la investigación y persecución de la corrupción pública. Ya conocemos exactamente las dificultades que plantea la obtención de pruebas. Así que, sintéticamente, sin duda, la transparencia. Esa sería la respuesta. Muchas gracias, doctor. Por temas de tiempo, ya tenemos que ir cerrando. Lamentablemente por lo menos vamos a tener la oportunidad de una última pregunta para cada uno. Y el tema, para cerrar, que me parece muy importante, hemos hablado mucho de normas, es también la institucionalidad, la fortaleza institucional que debemos crear para que se puedan cumplir esas normas. Entonces, empezamos con el doctor Luciani. Desde su experiencia, ¿cuáles son los mayores desafíos institucionales para sostener la independencia del Ministerio Público? Bueno, para cumplir nuestra función y resistir las presiones del poder político, tenemos que defender la independencia del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, ¿no? Y esto no es una tarea sencilla. La aprobación de declaraciones internacionales y constitucionales de independencia de la justicia y del Ministerio Público Fiscal no crea un Ministerio Público Fiscal independiente. La independencia la tenemos que ejercer nosotros en nuestro cargo. La independencia la tenemos que ejercer nosotros a diario en nuestros despachos. Esa independencia y esa libertad, alejados de los poderes políticos, alejados de los poderes hegemónicos, ¿no?, económicos. Y esto es una tarea que tenemos que hacer cada uno de nosotros, pero a la vez tenemos que tener un respaldo institucional, ¿no? Yo les aseguro que yo no podría haber hecho el trabajo que hice si no hubiese tenido un procurador que es ejemplo de integridad, que nos respaldó institucionalmente. Porque les quiero decir algo, durante el gobierno anterior, 2019-2023, vinieron por la impunidad de los corruptos y han hecho una infinidad de medidas. Además de atacar a los fiscales, también han habido medidas de intentar
de alguna manera colonizar la justicia. Hubo un intento de reforma de la justicia federal, nombrando jueces a dedo, hubo un intento de cambiar al Procurador General de la Nación, cambiar los consensos. Nosotros necesitamos 2/3 del Senado para cambiar al senador, al Procurador. De manera tal, se intentó también cambiar esa modificación, eso a nosotros nos quitaba independencia. Ha habido una comisión que analizó el funcionamiento de la Corte y el Ministerio Público Fiscal, que sugirió distintas medidas. Esa comisión estaba presidida por el abogado defensor de Cristina Fernández de Kirchner. Digo, nada bueno podía pasar, ¿no? Y fíjense cómo va parasitando la corrupción, los órganos de control. La Oficina Anticorrupción, que era querellante, que no tiene independencia, cambiaron a su director y dejó de ser querellante la causa. La Unidad de Información Financiera, UIF, que tiene que investigar el lavado de dinero, delito precedente de corrupción, que también era querellante, se transformó en una defensa más y nos atacaba a nosotros, a los fiscales. Y así fue ocurriendo. Esto ocurría por afuera y ocurría por dentro. El mismo presidente de la Nación hablaba que nosotros éramos una mafia. Hostigaron a mi familia, hostigaron a mi compañero, el doctor Mola, hostigaron a mi grupo de trabajo. Y les quiero decir algo, 2 días después de mi alegato tuvo una duración de 70 horas. 9 jornadas. 2 días después de mi alegato, el presidente de la Nación, en un programa de televisión, dijo: Nisman se suicidó, yo espero que Luciani no se suicide. ¿Qué hacemos los fiscales frente a esto? Mis 2 hijas estaban mirando la televisión en ese momento. La asimetría del poder de un presidente de la Nación a un fiscal. Miren si no tenemos que defender la independencia. Miren si no tenemos que tener convicciones de tener un país mejor, de decirle no a la corrupción. Nosotros en nuestro alegato terminamos diciendo una frase que cargada de sentido: esto es corrupción o justicia. Esto es corrupción o justicia. No hay otra alternativa. Hoy, después del trabajo que hemos realizado, es justicia. Muchas gracias. Doctor Vázquez, en Europa, ¿cómo se protege la independencia de las instituciones encargadas de prevenir y sancionar la corrupción frente a presiones políticas o económicas? Muchas gracias por la pregunta. Eso es un gran desafío, es un gran reto en Europa. Veamos, sobre el papel es cierto que Europa cuenta con normas, con marcos normativos que en principio salvaguardan esa independencia. Por ejemplo, en el caso de las fiscalías especializadas, pues esas normas garantizan que el acceso se produzca a través de procedimientos transparentes y siempre basados en criterios curriculares, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Al mismo tiempo, las fiscalías cuentan con un presupuesto propio, tienen el control de su propio presupuesto y el desempeño de esos cargos no es renovable, efectivamente. Pues son todos instrumentos que sobre el papel garantizan la independencia. La realidad es mucho más compleja. Y probablemente en línea con lo que comentaba el doctor Luciani, los órganos de control reciben presiones. Esas presiones en algunos casos llegan a través del formato del acoso mediático por parte de cierto tipo de medios afines pues a ciertas líneas o a ciertos grupos. En Europa es un tema objeto de debate el de la independencia de la Fiscalía. El informe de Estado de Derecho del que les hablaba antes afea a algunos países europeos el hecho de que la Fiscalía tenga una excesiva dependencia del Ejecutivo, lo que podría sugerir el peligro, el riesgo de que se retraiga en asuntos quizá delicados para el Ejecutivo. Ese es un tema que también es relevante en Europa.
Y, en fin, pues no es un campo exento de problemas, como les estoy comentando. ¿Cómo reacciona Europa? ¿Qué hace Europa? ¿Qué ha hecho Europa para intentar atajar estos riesgos? Bueno, ha reforzado, digamos, las normas, los marcos normativos, por ejemplo, en todas las normas que regulan, por seguir con la Fiscalía, el funcionamiento de las fiscalías especializadas, se incluye expresamente una cláusula de independencia. Por tanto, hay una declaración, en principio, de intenciones asumida por todos, de que estamos hablando de órganos independientes. Su característica, digamos, desde el punto de vista de la norma que los regula es ese. Bien, eso es algo que resulta interesante, pero quizás es más operativo una dinámica de trabajo que se abre paso incentivada por la propia Unión en relación con el funcionamiento de la Fiscalía Europea, de la que les hablaba antes, y es la utilización de un sistema de control cruzado en las decisiones. En Europa, la Fiscalía Europea no se configura realmente como un órgano unipersonal. Las decisiones relevantes requieren, en cierto modo, un control o un contracontrol por parte de otro de los integrantes de la propia Fiscalía. Ese sistema, repito, utilizado para determinar el funcionamiento de la Fiscalía Europea, también se ha ido explorando en las fiscalías anticorrupción nacionales, ¿vale? Pero la Unión trabaja con esa operativa. La Unión trabaja con esa operativa. Y luego ya termino. Otro elemento un poco para contrarrestar estos riesgos de pérdida de dependencia está en darle un reconocimiento suficiente, darle un camino a la sociedad civil. O sea, ahí sí lo vivimos de manera intensa, un proceso de darle poder a la sociedad civil para actuar, para denunciar, para conocer. Y ahí debo reconocer, y realmente en foros de este tipo siempre lo hago, que hay organizaciones, grupos como Transparencia Internacional que hacen un enorme trabajo en esta línea. Grupos independientes que denuncian problemas de independencia de los órganos que fiscalizan. Ese trabajo acaba calando también en la clase política, tarde o temprano. Entonces, en ese sentido, esa sería la tercera línea de intervención que se sigue en Europa. Muchísimas gracias. Y para cerrar, creo que es importante también considerar la parte humana. Doctor Vela, la pregunta es, en contextos de alta exposición y riesgo, ¿cómo puede fortalecerse una institución sin deshumanizar a quienes la conforman? Gracias. Gracias. Bueno, es una coincidencia, creo que entre Diego, que es un valiente fiscal con el coraje necesario para haber tenido que soportar todas estas vicisitudes con las cuales me siento plenamente identificado, pero también con lo que nos dice Fernando, que es un experto, un académico, un hombre destacado de la doctrina. El desafío fundamental está siempre vinculado a la independencia de la función judicial o la autonomía de los fiscales. Si no tienes un sistema de justicia independiente, si no tienes un sistema de justicia que sea impermeable a todo lo que significa el ataque de quienes tienen el poder para hacerlo, estamos siempre dentro de la misma circunstancia, en la cual finalmente el resultado de averiguación de la verdad y de proscripción de la impunidad se ve en grave riesgo. ¿Cómo es que llegamos a esta situación dentro de la cual tenemos que, por ejemplo, como es mi caso, o el caso de uno de los fiscales que conforman mi equipo, cómo es que hemos tenido que llegar a tener que solicitar medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, que nos otorgan dichas medidas porque está en grave riesgo nuestra seguridad, tanto desde el punto de vista personal y familiar, como también desde el punto de vista de nuestra necesaria integridad que corresponde a la sostenibilidad de nuestra empleabilidad, es decir, de nuestro trabajo. ¿Cómo es que hemos tenido que llegar a que el Alto Comisionado de Naciones Unidas
permanentemente se tenga que pronunciar, porque en el Perú no se respeta la independencia de los jueces y la autonomía de los fiscales. ¿Cómo hemos tenido que llegar a que la OCDE, un grupo al cual nosotros pretendemos pertenecer en algún momento, precisamente objete que el Perú no puede adherirse hasta que no sea capaz de demostrar que se respeta la independencia en el ejercicio de la función judicial y la autonomía de los fiscales? Y es que no podría ser de otra manera, porque los signos por los cuales transitamos, como correctamente hemos escuchado hoy día, que tienen que ver con el coraje y la valentía, que deberían ser atributos de la personalidad de un fiscal siempre, pero que no podrían estar permanentemente siendo objeto de prueba, ¿no? Yo les voy a contar una anécdota para culminar mi participación. Les agradezco mucho por esta oportunidad. El día 31 de diciembre del año 2018, a las 10 de la noche, en Televisión Nacional se presenta en una conferencia de prensa el que en ese momento era mi jefe, el fiscal general del Perú, con 2 personas a su lado, 2 colegas fiscales, comunicando a la población de que se nos destituía y se dejaba sin efecto nuestras designaciones como integrantes, en mi caso como jefe del equipo especial Lava Jato, coordinador nacional. 31 de diciembre, 10 de la noche. Eso implicó un movimiento en ese momento masivo de la sociedad que se organizó y que dejó de celebrar el Año Nuevo por ir a marchar a las calles. Y se logró que la decisión del fiscal general sea revertida y que el fiscal general renuncie a su cargo y que ahora el fiscal general sea una persona que ha sido sentenciada por la Corte Suprema de Justicia de la República. Porque, evidentemente, dentro de toda la actividad que luego es subsecuente a ello, lo que se buscaba era generar impunidad en determinados políticos. Y eso se logró demostrar luego a partir de una serie de circunstancias. No solo nos ha pasado ello, nos ha pasado que luego el jefe de la autoridad de control de nuestra propia institución permanentemente nos persigue buscando suspendernos en nuestras funciones. Y ya lo ha conseguido en alguna oportunidad. Hemos tenido que acudir a la Corte Constitucional para que se nos reincorpore, porque cuando a un fiscal en el Perú se le suspende, no goza de sus saberes, no goza de su seguro médico, no tiene cómo afrontar sus responsabilidades. Entonces, ¿eso qué determina? Otra modalidad, que si no tienes ya cómo cumplir con tus obligaciones, pues tendrás que renunciar, ¿no? Porque finalmente todos tenemos ese tipo de responsabilidades. Bueno, la Corte Constitucional, justamente el día viernes de la semana pasada, ha confirmado la demanda de amparo que tuve yo que interponer contra él, determinando su abuso y, por supuesto, su responsabilidad no solo constitucional, sino seguramente más adelante también penal, porque fue producto de esa suspensión de una conspiración criminal con la fiscal general, que es una fiscal general distinta a la del 31 de diciembre del año 2018, que también se alió con la política para buscar destituir a los fiscales. Entonces, esta es una tarea muy complicada, porque la política manda mensajes de miedo, de terror. Si no te alineas a la política, pues te destituimos, pues te inhabilitamos, como le ha pasado a una de nuestras jefas en ese momento, fiscal general, que ahora se sabe que se buscaron los votos para su inhabilitación a nivel del Congreso. Pero ¿cuál fue la contraprestación de ello? Destituir a los fiscales del equipo especial Lava Jato. Entonces, esta tarea, que es una tarea compleja porque tiene que ver también con cuestiones particulares, internas, porque de todas maneras es el mensaje para todos, ¿no? Si tú apoyas el trabajo de los fiscales, entonces te corres el riesgo de que tú seas el inhabilitado como fiscal general. Entonces, es muy complicado en todo este paradigma de oportunidades cómo es que no solamente nosotros tenemos que mostrar esa valentía y ese coraje, sino también los propios fiscales generales que nos acompañan en ese esfuerzo. Entonces, digo esto además con el mayor respeto, porque siempre se trata de seres humanos en las posiciones que se ocupan,
¿no? Y siempre nosotros buscamos que la institución nos respalde porque solos no podemos. Nosotros somos fiscales, tenemos vocación, tenemos determinación, tenemos consecuencia, pero tampoco podemos sin el acompañamiento de nuestra propia institución. Si nos abandonan, si nos dejan solos, finalmente no vamos a ser capaces contra las campañas de demolición, de descrédito, de posverdad, de poder finalmente hacer nuestro trabajo y no ponernos de costado. Y lo más perverso de esto es que muchas veces terminamos siendo instrumentos hasta de la impopularidad interna, porque en, por ejemplo, reivindicaciones tan importantes como son las salariales dentro de la institución, ¿no? Se dice que nuestras reivindicaciones salariales no son amparadas porque estamos investigando a los políticos. Entonces hasta nuestros propios colegas nos dicen, oiga, ¿no sería mejor que no los investiguen y ese aumento de salarios que tenemos proscrito desde hace 12 años, finalmente nos lo puedan entregar? Entonces nuestros propios colegas nos ven con antipatía, nos ven con rechazo, ¿no? Y nos dicen, por la culpa de ustedes ahora el Ministerio de Economía no quiere aprobar la partida para el aumento de los sueldos. Y hasta somos rechazados internamente, repudiados internamente, porque se nos responsabiliza de que por nuestra culpa los aumentos salariales no son aprobados finalmente. Entonces, inclusive se nos dicen que queremos ser políticos, que queremos construir una candidatura política. Bueno, nosotros seguimos peleando por seguir en el Ministerio Público, pese a que tenemos una fuerza que más bien representa exactamente lo contrario. Perdonen que tal vez haya sido un poco emotivo en esta parte, no ha sido mi propósito tampoco generar una distorsión del debate, pero dentro de lo que nace de expresar esta experiencia y este fuero tan importante que nos da la oportunidad de poder expresar estas ideas, es inevitable pensar en cómo cada uno de ustedes en determinado momento les puede tocar un caso complicado y lo que siempre van a buscar es lo que decía mi querido y muy estimado colega, que finalmente la institución nos respalde porque solos no podemos. Muchísimas gracias por su participación, pero también muchísimas gracias por la labor que realizan. Así que, por favor, otro aplauso a todos. Bueno, y gracias a ustedes, por supuesto, por haber compartido con nosotros esas experiencias tan individuales que traen cada uno de ustedes de sus países. Es propicio el momento también para hacer un reconocimiento por estos aportes que han hecho, así que le pedimos entonces la asistencia a protocolo para poder entregarle a cada uno de ustedes un reconocimiento como muestra de nuestro cariño y en reconocimiento también a ese aporte que nos han brindado en la mañana de hoy. Adelante. Sí, por favor. Llamamos a la subsecretaria para que nos acompañe al frente y hagamos entonces entrega. Igual también al secretario general, por favor, que nos acompañen acá y poder entregar así estos reconocimientos. Bien, los reconocimientos son entonces para el honorable señor Fernando Vázquez Portomeñe. También hacemos entrega al honorable señor Diego Luciani, al licenciado también Rafael Ernesto Vela Barba y a nuestro moderador, el honorable señor José Benítez. Mil gracias por sus aportes. Gracias por acompañarnos. Bien, y gracias también a nuestros panelistas. Es momento de hacer una pausa ya. 60 minutos vamos a tener para retirarnos al Salón Magenta y poder así participar de la mesa. Buenas tardes.